Ok. Bueno, entonces, pues técnicamente lo que yo digo es que si se llama descripción y formulación del problema, pues hay que describir y hay que formular el problema. El problema generalmente es una pregunta, porque así avanza la ciencia. La ciencia avanza a partir de preguntas, sí, de preguntas, de problemas de investigación. ¿Ok? Sí, señor. Ahora, aquí normalmente también pues es posible que el mismo título sea la pregunta de investigación, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, eh, pues, no importa que se repita, pero por lo menos que quede claro para el lector que se está haciendo la pregunta de investigación es específicamente en términos de la pregunta con signos de interrogación y todo eso, ¿ok? Sí, señor. Después viene justificación. Eh, Tú dices reforzar la solidez del Estado de Derecho en Colombia, visibilizar la importancia de la seguridad jurídica en la sostenibilidad del planeta, prevenir la corrupción generada en la extralimitación de funciones. Bueno, está bien, pero a ver, te doy mi punto de vista como para que tú, pues, digamos, lo sopeses. Yo no quiere decir que tenga que hacerse así, pero te lo doy para que tú tengas herramientas, ¿sí? Sí. La justificación se puede hacer desde muy diversos lugares, porque en últimas es por qué y para qué se hace esa investigación. Yo suelo sugerir que se haga una justificación de tres formas. Una es, hace referencia a la viabilidad de la investigación. La viabilidad es la condición de posibilidad de hacer la investigación. Entonces, normalmente la viabilidad de la investigación hace referencia al hecho de que es posible realizar la investigación, porque normalmente uno puede acceder a las bases de datos, porque tiene los recursos económicos para desarrollarla, porque tiene los elementos y los recursos físicos para poder desarrollar y elaborar la investigación. Es decir, son como las autorizaciones, si hubiera lugar a ello, sobre todo cuando, por ejemplo, se está tratando de trabajos sociojurídicos con comunidades indígenas y afrocolombianas en sus territorios, pues hay que obtener la debida autorización de las autoridades correspondientes. Entonces, pues eso forma parte de la viabilidad, o sea, de la condición de posibilidad. ¿Es posible hacer la investigación? Sí, por estas razones. ¿Ok? Sí. Eso es uno. Dos, en relación con la pertinencia jurídica. O Pertinencia sea, jurídica. la pertinencia jurídica es esto que has puesto. Es para qué es útil jurídicamente esta investigación. ¿Sí? Sí, señor. Y entonces, pues ahí da uno pues digamos, describe el asunto. Y finalmente, la pertinencia social. Es decir, ¿por qué es importante desde la perspectiva social hacer la investigación? Y con eso cruzamos un elemento que para la Universidad Libre es muy importante, que es la proyección social del saber. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, ahí queda, digamos, la razón por la cual yo sugiero hacer la justificación en esos términos es por lo que te acabo de decir. Sí, Sí, que me señor. parece que es muy importante. Profe, Francisco, estoy en una asesoría, perdóname un momentito, es que no puedo hablarte ahorita, yo te dije que me llamara, que habláramos después. Ok, profe, perdóname, es que no, me estaban tranquilo. llamando. No, Dime, tranquilo, dime, profe. te Tengo escucho. una pregunta. ¿La Claro, justificación vendría después de la descripción y formulación del problema? sí, normalmente, Listo. aunque eso puede variar en algunos contextos internacionales, a veces varía, pero en realidad es el por qué, para qué se hace la investigación. Bueno, sí, señor. Aquí en la ficha viene después de la descripción y formulación del problema. ¿Ok? Sí, sí, señor. Aquí ya lo estoy visualizando. Listo. Entonces ahorita viene objetivo general. Entonces, presentar un análisis sobre la división de poderes en la declaración de... Entonces, aquí tú llevas el problema de la división de poderes a la inexequibilidad de la ley en Colombia y en México, ¿sí? Sí, señor. Entonces,
¿qué me genera a mí como lector tercero? Pues que en esa ley y en esas leyes, tanto de Colombia como de México, pues hay un claro ejemplo sobre el problema de la división de poderes. O sea, que se va a sentar y se va a hacer un análisis desde la ley, desde estas dos leyes, sobre la división de poderes en cada uno de los países. Y eso en principio estaría bien, porque tú, digamos, aquí añades que se harán sobre las perspectivas de los valores, la estructura del Estado, la eficacia del Estado Y la aproximación y la normativa. aproximación normativa al principio de separación de poderes. ¿Sí? Sí, señor. Eso es, digamos, como las herramientas del análisis. ¿Sí? Sí. Bueno, como los objetivos siempre van en infinitivo, está bien decir presentar, pero yo diría que es más directo poner analizar la división de poderes, más que presentar un análisis, porque pues uno analiza para presentarlo, no solamente para quedarse uno solito con ello, sobre todo tratándose de un trabajo escrito, ¿no? Para obtener un grado. Sí, Entonces señor. yo acortaría eso, un poquito de economía de palabras nomás. Bueno, entonces, aquí en este objetivo ya estoy viendo yo que debería, dentro de los objetivos específicos, debería estar esta vaina del problema de los valores, el problema de la estructura del Estado, el problema de la eficacia del Estado, ¿sí? Y entre otras cosas, el Estado en derecho normalmente debería escribirse con mayúsculas porque... Sí, qué pena, sí, señor. Okay. Sí, No, sí. pero fresco, es decir... No, sino que es que en las clases siempre nos repetían eso y... se me pasó. Sí, señor. Se les pasa, no, pero fresco, eso nos pasa a todos. Sí, El bueno. problema es corregirlo a tiempo, qué carambas. Bueno, ¿Ok? sí, señor. Sí, señor. Bueno. Y aquí dice, para comprender su relación con los objetivos de desarrollo sostenible. A mí me parece que esta parte última, me parece que es ya mucho, ¿sí? Que es, digo, no es que no sea interesante, no es que no sea importante, es que ya con lo que se tiene ya una investigación. Y aquí ya, digamos, el problema de la comprensión de los objetivos del desarrollo te va a implicar generar un objetivo específico sobre los desarrollos, sobre el problema de los objetivos del desarrollo sostenible. Sí. Que aquí lo tienes, ¿sí? Pero, digamos, lo reduces al 16.3, ¿sí? Yo te sugeriría, pero finalmente el que hace el trabajo eres tú y el interés es tuyo, y el que sabe más de esa materia, pues eres tú más que yo, ¿sí? Porque eso suele pasarle cuando uno hace direcciones de tesis, pues que uno entiende como la metodología, el trabajo, el procedimiento, puede tener esclarecimientos y demás, pero el que termina sabiendo de la materia es el estudiante que hizo el trabajo, ¿sí? Siempre sucede así. Pues eventualmente cuando uno es un súper experto en el campo, pues de pronto uno puede también tomar ahí un poco más de partida, pero por lo general sucede lo que te acabo de comentar, ¿sí? Entonces, mi sugerencia sería, yo con todo esto que hay aquí escrito, yo quitaría la parte de los objetivos del desarrollo sostenible por esa razón, ¿sí? Pero ya quien decide meterse digamos, en la complejidad de la dimensión, pues es el estudiante, ¿sí? Ahora, ¿qué me pasa a mí con estas dos leyes? Que esas dos leyes, digamos, son completamente distintas. Uno es sobre ley de presupuesto y el otro es sobre seguridad interior. ¿Por qué razón se escogen esas y no se escogen otras que fueron declaradas inexequibles? ¿Cuál es la comparación que se puede hacer entre una ley de presupuesto y una ley de seguridad interior? Y ahí me parece que empieza uno a patinar un poco. Me parecería como interesante, como sugerente, mirar el problema del control, más que de la división,
Sí, entonces yo cambiaría acá, digamos, como la pregunta un poquito, la pondría sobre el control, sobre el ejercicio de la separación de poderes o la división de poderes desde la perspectiva constitucional. Entonces uno se mete, por ejemplo, en alguno de los mecanismos de control, ¿sí? Tal el caso, por ejemplo, de la Procuraduría, ¿sí? Sí, señor. Eh, si eso es así, si estamos interesados en el mecanismo de control, dentro de los cuales se escoge uno, que es el de la Procuraduría o el que sea, pues uno tendría que ajustar directamente la pregunta en el sentido de eh, cómo es la elección eh, para el organismo, para la personería general de la nación, desde la perspectiva de la eh, democracia y la separación de poderes, algo así. Sí, señor. ¿Sí? Y entonces uno se dedicaría a mirar, digamos, el problema de cómo es que está conformada la elección de la Procuraduría o del organismo que uno consideró, y hacer un análisis a la luz de la construcción digamos, desde estas perspectivas, las perspectivas de los valores, la estructura del Estado, la eficacia del Estado y la aproximación normativa al principio de separación de poderes. Sí, señor. ¿Sí? Que sería, digamos, una mirada fundamentalmente constitucional. Sí. ¿Sí? Y no estarías en el proceso de comparación. Es que el problema del derecho comparado es que es elaboradamente complejo. Es decir, López Medina habla de algunos elementos, pero después Peter Haberle habla de un problema, digamos, de comprensión de las culturas que dieron como expresión una constitución y qué supone eso para la cultura en cada país. Y después de eso sí uno hace el análisis. Entonces uno ya, digamos, desde la perspectiva del derecho comparado, esa vaina se vuelve una cosa enormemente grande. ¿Sí? No quiere decir que no se hagan comparaciones menores, pero no son muy rigurosas al decir de los entendidos en la materia, ¿no? Sí. Bueno, entonces, digamos, no sé, pues, digamos yo, el objetivo general, pues, es muy importante tomar una decisión sobre el objetivo general, ¿sí? Porque lo que se diga allí, pues, Se desprende pues todo. cambia eso, ¿sí? Ahora, en cuanto al marco teórico, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo sugiero siempre es, fíjate que tú aquí escribes un problema del Estado de Derecho, Bueno, aquí están los componentes del Estado de Derecho, ¿sí? Pero digamos, en un momento determinado estás hablando de desarrollo sostenible, de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces yo un poco lo que sugiero es, esto que hiciste aquí, perdóname que te estoy mareando, pero Sí. componentes del Estado, que son subtítulos temáticos, a mí me parece estratégicamente importantes, para quien escribe como para quien lee. Porque yo, desde esa perspectiva, en el marco teórico, yo voy a ver, bueno, aquí voy a mirar, como tengo un objetivo que es el problema, por ejemplo, de la división de poderes o del control de la división de poderes por los organismos de control en términos de su funcionalidad, y etcétera, lo que haya que decir de la Procuraduría. Entonces yo aquí ya en el marco de ya mecanismos de control de un Estado social de derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué es el Estado social? ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Qué es el Estado social de derecho? ¿Qué son mecanismos de control? ¿Cómo se conciben eso? Entonces uno pone Estado social, Estado de Derecho, después Estado social, después mecanismos de control, después Procuraduría. Entonces uno tiene unos marcos teóricos, un marco teórico tematizado, claro. ¿Sí me entiendes? Sí. Esto me gusta mucho que estés haciendo las citas y todo eso, como a veces me parece muy bien. O sea, en ese estilo me parece perfecto, ¿sí? Sí, señor.
Bueno, ah, acá cuando pones antecedentes, no, no te estás refiriendo de pronto al estado del arte. Al estado del arte. Sí, a eso te refieres. No, de pronto quería hacer de pronto contextualizar un poco cómo era antes de la implementación del Estado de Derecho como tal en la Constitución del 91. Ya, O s- porque es que antecedentes en términos técnicos son qué investigaciones previas similares a esta se han hecho. sí, bueno, sí, señor. Sí, No, yo entonces, hablaba era del antecedente como tal antes de la Constitución del 91. entonces lo que tendrías que hacer es aclarar un poquito en el título, no más. Sí, ¿Ok? señor. Sí, señor. Ah, claro. Bueno, bien, Profe, disculpe, le pregunto. por favor. O sea que desde a partir de la construcción y elaboración, junto también con la estructuración del objetivo general, va digamos, variando, cambiando un poco lo que vendría siendo el objetivo, los objetivos específicos, el marco teórico. Claro, claro, Y todo esto, y depende. esta, disculpe, profe, Sí, estas recomendaciones que me estás haciendo lo estoy viendo como para acortar un poco el trabajo para que no se desvíe tanto, ¿cierto? tiene dos objetivos. Uno, clarificar, ¿sí? Y dos, acortar el trabajo porque me parece que es un trabajo muy largo, muy largo. Sí, señor. Esa es la sensación que yo tengo. ¿Ok? Sí, señor, sí. Ahora, ya te vuelvo y te reitero, ¿no? El problema no es que sea largo, porque pues finalmente el estudiante es el que desea meterse ahí, pero yo lo que sopeso o lo que yo pondero es la condición del estudiante, su necesidad de graduarse y entrar al mundo laboral, si es que ya no está, pero ya entrar, pues digamos, profesionalmente, ¿sí? Pues porque hay necesidades allí, pues que lo empujan a uno. Entonces, pues digamos, yo no tengo ningún problema porque la tesis dure más de un año, pero yo sé que la universidad, si al año no se ha entregado, puede aceptar la petición de una prórroga de 6 meses. Si no se entrega al año y medio, le toca a uno parar y volver a empezar otra investigación. Pero ese término va después de que la universidad acepte el anteproyecto, ¿cierto? Sí, 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 de acuerdo. Sí, No, correcto. que acepte el proyecto, no el anteproyecto, el proyecto. Bueno, profe. ¿Ya? Si de pronto llegamos bueno, yo sí creo, porque pues voy a hacer una serie de correcciones sujetándome a sus sugerencias. Sí, señor. Lo que pasa, no habrá problema de pronto si yo llego a hacer otro anteproyecto con esas correcciones, porque es que yo ya lo No, envié a no, la universidad, de pronto me dicen, no, es que usted ya hizo esto. no te preocupes, mira, haz las correcciones y yo lo que hago, como yo tengo un mes para contestar Sí. y debo contestar, yo contesto indicando que hay que hacer unas correcciones, ¿sí? Bueno, Y bueno. entonces el chifader te va a decir, tiene usted un mes para hacer las correcciones. Bueno, sí, señor. Pero si ya hemos avanzado en las correcciones, pues presentarlas antes no importa, ¿sí? Porque me lo vuelven y me lo mandan y yo ya revisado, digo listo, queda aprobado y entonces ya el CIFADER te comunica a ti por correo electrónico y al director, al presidente de tesis, el doctor Jaime, eh, eh, que a partir del momento de la recepción, del día siguiente de la recepción del correo electrónico, con la aprobación, empieza a correr el término señalado por la resolución número tal de tal año, ¿sí? Que es el tiempo de un año para hacer la tesis. Listo, ¿Ok? profe. Sí, señor. Bueno, entonces lo que yo quiero con esto es, digamos, trabajar un poco contigo, ayudarte, ¿sí? Sí. Eh, darte unas indicaciones, ajustar, y ya cuando estemos más claros, entonces yo ya contesto rápidamente, sí, diciendo que hay que hacer tales ajustes,
que son los que estás haciendo. ¿Ok? Sí, señor. Vale, bueno. Sigamos acá. Estábamos en los antecedentes del marco teórico, profe. Sí. Entonces, pues, aquí los antecedentes, pues hay que meterle pues el título adecuado, ¿no? Sí, señor, sí. Bueno, ok. Metodológico. El desarrollo de presente investigación se hará a través de métodos cualitativos y cuantitativos. A ver, ¿por qué cuantitativo? A ver, porque... Deme un segundo, profe. Aquí dice, el concepto de metodología cuantitativa está referido a la investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. No, es todo lo que es susceptible de ser medido. Lo cuantitativo es eso. Entonces, claro, uno puede decir, hay 6.849 palabras. Sí, señor. Pero eso que dice a uno, ni mierda. Sí. 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 Entonces el asunto es que realmente nosotros en derecho normalmente hacemos investigación cualitativa porque somos hermeneutas, o sea, somos interpretadores, buscamos el sentido del contexto y el sentido de la norma, de las cosas, del significado de la ley, del orden, de la justicia, pero en todas esas jodas. Sí, señor, sí, correcto. Normalmente, eventualmente hay cosas cuantitativas o cuantitativas cuando uno hace un trabajo de campo y entonces uno dice, de 3.000 personas estudiadas de la comunidad X29, 1.500 son mujeres y la diferencia son hombres. De las mujeres hay el 70% son niñas, menores de tanto, y de los hombres son niños menores de tanto. Tienen estudios universitarios tantos, que equivalen a tal por ciento, ¿sí? Pero en realidad eso a nosotros pues no es que nos diga mucho. Yo tengo un estudio que acabo de publicar, en donde hay una cosa cuantitativa, pero es retonta. Sí. Porque es un estudio sobre el concepto de cultura del derecho de autor en las universidades y facultades de arte en América Latina, que son 285 universidades. De esas 285 universidades, solamente 36 universidades en su malla curricular enseñan alguna materia a sus estudiantes de arte relacionadas con el derecho de autor. A veces le llaman derecho de autor, otras veces le llaman propiedad intelectual, otras veces lo llaman legislación cultural, otras veces lo llaman, bueno, les pueden poner varios nombres, pero en general hacen referencia al derecho de autor. Pero la proporción ahí es importante para mostrar la diferencia. De 285, solo 36 en América Latina, o sea, desde México hasta la Patagonia. ¿Sí? Entonces dice uno, ¿sí? Eso, pero en realidad lo que importa va más allá, que es la segunda parte de la investigación en la que estoy, que es eminentemente cualitativa, porque me interesa saber qué es lo que conocen, qué es lo que, las emocionalidades que están vinculadas al derecho de autor y las las evaluaciones que se hacen sobre eso y la institucionalidad, si les parece bien, si regulan mal, si creen en la joda de la institución o no. Eso es eminentemente cualitativo. Uno puede decir, sí, yo hice 10 grupos focales, son 80 personas, ¿sí? De los cuales y trabajé 60 entrevistas semiestructuradas, pero la parte, digamos, de la descripción cuantitativa ahí tiene un peso generalmente muy tonto. ¿Sí me entiendes? Sí, claro, sí, señor. Bien. Entonces es fundamentalmente cualitativo, me parece. Sí, estoy de acuerdo, profe. Ahora, señor. Lo otro que tú pones acá es estudio de caso. ¿Por qué? Es empleará la metodología de estudio de caso. Sí, no, yo sé que es jodido porque es jodido. Yo sé que estaba en investigación es mamona y jodida, ¿sí? Lo sé porque lo he vivido en carne propia, por supuesto, ¿sí? Sí, señor. Pero mira, lo que te puedo decir es,
No, un estudio de caso es un caso que se escoge porque primero no hay mucha investigación al respecto, segundo porque es un elemento paradigmático, ¿sí? O sea, notorio, ¿sí? Sí. Y que en la medida en que uno pueda ahondar en el caso, lo cual implica describir muy profusamente el caso, le va a permitir posteriormente desarrollar investigaciones ya, digamos, no tanto exploratorias, sino más explicativas y más analíticas, ¿sí? Sí. Que serían niveles más elaborados. Yo no estoy viendo aquí ningún caso. ¿Sí? De pronto, pues, de Porque, pronto acordándome un poquito, profe, lo coloqué de pronto por el análisis de las leyes. De- sí, pero eso no es un caso. bueno, bueno, sí, señor. Yo entiendo claramente que es decir, una tendencia al equívoco que podemos tener los abogados, muy normal, porque nosotros miramos los procesos judiciales como un caso, Sí, ¿sí? sí, señor. Pero eso no es un estudio de caso, ¿sí? Sí, Miren, señor. los estudios de caso brindan una descripción detallada a la que subyace una descripción completa y literal del fenómeno objeto de estudio. El estudio de caso incluye el máximo de factores posibles, señala la interacción, o sea, a veces son longitudinales, bueno, Sí, ¿sí? señor, sí. Pero tienen esa, entonces, en realidad, la metodología tuya aquí es un trabajo, una investigación de carácter cualitativo, ¿sí? Eh, con, eh, con una profundidad de carácter, de acuerdo al objeto, de carácter descriptivo, ¿sí? Sí, señor. Déjame ver si yo te puedo adjuntar en el chat un documento que creo que te puede ayudar a, a buscar como estos elementos de la metodología. Es que yo debo tener acá, perdón un momentico, lo estoy buscando. Está aquí en la Universidad Libre. A ver, aquí está. Revistas. No, se fue. En cursos. Es interesante porque aquí, los 15 tipos, ya te lo... Listo. Ahí te acabo de poner en el chat, no sé si estás viendo, un documento en Word que se llama Los 15 tipos de investigación. Ahí ya lo subió, profe. Le tiene que dar en la flechita de enviar. Ah, Sí, señor. claro, pendejo. Sí, Listo, gracias. listo, Sí, profe. bueno, listo. Entonces, para que lo bajes, es útil. Ese, ahorita después te muestro si quieres por qué es útil. ¿Sí? Sí. Eh, eh, espérate que me equivoqué de ficha. Ya. Eh, entonces, digamos, el nivel descriptivo, las investigaciones tienen distintos niveles. Pueden ser exploratorias, descriptivas, explicativas, analíticas, ¿sí? Que tienen que ver con la profundidad de la investigación. O sea, si yo le digo a un estudiante, descríbame el salón, el estudiante entra y me dice, el salón es un cuadrado con tantas butacas y ta. Listo. Si yo le digo al estudiante, explíqueme el salón, va y me lo describe, pero además me dice, pero el salón además está ubicado de tal manera y tiene tal característica para facilitar la clase, ¿sí? Los pupitres están en orden, en filas separadas, ¿sí? Si yo te digo, analíceme el salón, entonces ya el estudiante se mete en otros niveles. Todos son posibles y todos están referidos al salón, pero una cosa es la descripción, que es más suave, digámoslo, otra cosa es la explicación, que es un poquito más profunda, y otra cosa es el análisis, que es mucho más profundo. Y todos tienen que ver sobre el mismo salón. Sí, señor. Entonces, si tu preocupación es, digamos, la pregunta problema,
tú puedes encarar la pregunta o problema y eso se encara con el objetivo, sabiendo si lo que quieres hacer es una investigación exploratoria, descriptiva, explicativa o analítica. ¿Ok? Sí, señor. Bueno. Bueno. Claro, la interpretación de contenido pues es un problema hermenéutico. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, lo otro es si usted piensa utilizar la técnica inductiva o la técnica deductiva a partir de la recopilación de los datos. ¿Sí? Deme un segundo, Bueno, profe. Deme un segundo, anoto esa partecita. Sí, está en el texto que te acabo de mandar. Ahorita lo miramos, Sí, pero señor. anota. Una cosa es el análisis inductivo o deductivo de los datos. Sí, señor. Ok. Bueno, como fuentes de información se emplearán las siguientes. Fuentes de información primarias. Ok. Pero aquí dices fuente de información primaria, pero no dices cuál. Entonces dices que no vas a crear. O sea, dice, son aquellas publicaciones que contienen información en su estado original que ha sido publicada por primera vez, que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie. Son producto de una investigación o de una actividad eminentemente creativa. Listo. ¿Cuáles serían? ¿Vas a utilizar información primaria? No, no, profe. De pronto hice la descripción como tal, pero ahí pongo un punto y dice que no sé, en mi No trabajo se no. tiene. Sí, señor. No se tiene Bueno, la sugerencias. describí, pero si usted me dice que borre la descripción Sí, de son, las... Ah, bueno, son bueno, sí, señor. fuente de información secundaria. En este tipo están reunidas las publicaciones que contienen información primaria sintetizada y reorganizada. Estas son diseñadas para facilitar maximizar el acceso a las fuentes primarias o sus contenidos. Se suelen emplear para confirmar los hallazgos, ampliar el contenido de información en la fuente primaria y para planificar estudios. Entre los documentos que se emplearán como fuente secundaria se cuentan los siguientes: la arquitectura conceptual del Estado, Entonces, yo más que poner como un listado de esta cosa, Sí, señor. mi sugerencia es decir, es que se señale que se trabajarán con fuentes secundarias propias de la doctrina jurídica, ¿sí? De algunos elementos de la politología aplicables al derecho Sí. y de sentencias y de jurisprudencia. ¿Sí? O sea que no vendríamos colocándolas como una generalidad, sino colocar como algo más específico, profe, enfocado más en lo jurídico, político. Sí, al contrario, lo que te diría, porque a mí esto me parece que es muy puntual. Sí, señor. Principio de teoría política, separación de poderes en Colombia, Estado de Derecho, democracia. Entonces porque esto me suena como temas, Sí, ¿sí? sí, señor. Yo no pondría eso, sino pondría, eh, digamos, en fuentes de información secundaria se utilizarán los recursos propios de la doctrina jurídica y politológica aplicables a el problema de investigación, la jurisprudencia relacionada con, con la investigación a desarrollar, ¿sí? O sea, yo lo señalaría mucho más más general que específico, y quitaría toda esta chorrera. Sí, señor. Más. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Bien, bibliografía, pues, me parece muy bien ahí tu cuestión. Esto, pues, seguramente cambiará habrá que ajustar con los términos de esto, pero le hago una sugerencia al cronograma. Sí, señor. Lo estás poniendo 6 a 17 de junio.
No, esas fechas variaron un poco, así que eso, el Van a cronograma variar varía. siempre. Y van a variar siempre. Sí, señor. Quítelas, quítelas. Deje semana 1 a 3, semana 4, semana 5, 6. Eso quiere decir que está pensado por semanas. ¿Sí? Sí, señor. Eso era lo que originalmente, eh, pues construí eso, ese cronograma, porque querías tener como un orden ahí. No, no, está bien, está bien, está bien. Y entiendes que es un cronograma. ¿Cuál es mi sugerencia? En vez de semanas, trabaja por meses. ¿Sí? Lo que pasa, bueno, ahí vengo a la parte que, pues le comento a usted, mi objetivo ahorita era terminar la tesis como tal y poder graduarme ahorita en diciembre. Entonces, de pronto, por eso puse semanas, porque de pronto quería agilizar un poco, llegar a diciembre, por el tema del grado, profe. De, Comprendo el apoyo, pero te digo lo siguiente, la universidad no acepta o difícilmente acepta que una tesis de grado se presente antes de 6 meses. correcto, Lo dice la resolución, correcto, sí, señor. ¿sí? Entonces uno tiene que planificarlo a 6 meses, póngale 7 u 8, no quiere decir y no importa si vos la haces y terminas a los 6 meses. Pero te digo, hecha la tesis, la tiene que aprobar el presidente con una ficha que tiene que llenar y firmar y mandarlo al CIFADER. El CIFADER coge eso, nombra un jurado Sí, X, ¿sí? Que tiene un mes para revisarla. El jurado puede responder de tres maneras: aprueba, rechaza o aprueba con ajustes. Si aprueba, pues perfecto. Si rechaza, que va a ser muy difícil, pues le va a tocar a uno ponerse a pelear porque es que se rechaza, porque ahí estaría implicado, pues estaríamos implicados todos, es decir, tanto el profesor Jaime como tú, como yo, ¿sí? sí, Porque quiere decir que el jurado al final, pues considera que lo que nosotros pensamos no da lugar, ¿sí? Y sí. entonces ahí tendríamos que debatir, ¿sí? Que ya me ha pasado, ¿no? Ya me pasó una vez, lo debatí, pedí un segundo corrector y ya y no hubo problema, ¿sí? Sí, Pero normalmente lo pido, yo he pedido segundos correctores con la ficha, antes de llegar a esa instancia, ¿sí? sí, señor. Porque es complicado, ¿sí? Y aprueba con ajustes, entonces le dan a uno un mes. O sea que fíjate que en el cuentico ahí entre entregar al cifader y ajustar, se van 2 meses facilito. Sí, ¿Ok? sí, señor. Eso es para que tú, pues, digamos, tengas un informe real, pues, de realidad, información de realidad. Ah, bueno, sí, ¿Ok? señor. Ujú. Entonces, bueno, pues, como tú quieras, ¿no? Yo, si tú quieres poner por semanas, pues ponlo por semanas. A mí me parece No, que, pues ella me dio la explicación, profe, pues ¿para qué me voy a poner de terco yo? Tiene que razón, vale. sí, señor. Y de resto, bueno, no es más. No sé, preguntas, inquietudes que tú tengas. Eh, eh, será mucha molestia, profe, de pronto yo mostrarle las correcciones de aquí a 15 días. No, no es molestia, no es molestia. Pásamela a los 15 días, a los 15 días yo ya empiezo a responder que hay que hacer ajustes en este sentido para que te den a ti tiempo un mes más. Si lo haces antes, pues no es problema, pero que estemos tranquilos, ¿ok? Listo, profe. Sí, estoy de acuerdo. De igual modo, deme un segundo.